Señor, tu sangre nos limpia. En esta temporada, Señor, en este tiempo donde muchas personas, Señor, a través de los medios de comunicación pueden ver y recordar momentos que tú viviste aquí en la tierra, Señor. Momentos donde derramaste tu sangre por nosotros. Hoy nosotros, al igual que todos los días de nuestra vida, declaramos que tu sangre es preciosa y es bendita. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por nosotros. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Dele un aplauso. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero que le demos un aplauso a todas las personas que nos sintonizan a través del canal Dimensión 7. Por favor, hermanos, aplauda fuerte. Los bendecimos desde Kairos, zona 18 de la ciudad de Guatemala. Amén. Saludos a los hermanos que nos sintonizan en Colombia, en Argentina, en Honduras, en Venezuela, en Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Este es el pueblo del Señor que alaba a Dios aquí en Guatemala. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Si usted quiere sintonizarnos, sintonice www.dimension7.tv. www.dimension7.tv. Puede sentarse, por favor. Gloria al Señor. Queremos invitarlo, hermano amado, para que usted pueda conocer las actividades que se hacen en todas las sedes de Kairos. Y la forma más certera que usted puede conocer las actividades que se hacen en Kairos no solamente es pues viniendo a la iglesia, sino que también usted puede accesar a la fanpage del ministerio. La fanpage del ministerio es Misión Internacional Kairos. ¿Cuántos ya tienen y cuántos ya le dieron like a Misión Internacional Kairos? Levanten la mano. Ok, quiero invitarles a que la compartan a sus amigos, por favor. Y si usted no se ha metido, puede meterse en el Facebook a Misión Internacional Kairos. Esa fanpage es del ministerio. Usted va a ver las actividades que estamos haciendo en todas las sedes de Misión Internacional Kairos, en esta sede, en la sede de Ciudad San Cristóbal y en todas las sedes que el Señor ha añadido y añadirá a Misión Internacional Kairos. Amén. Así que le invitamos para que lo haga esta semana, porque muchas personas se están enterando de las cosas que se están haciendo y han querido venir a buscar de Dios. Y esa es una bendición. Amén. Quiero pedirle por favor que preparemos los próximos 20-25 minutos en nuestro corazón para reflexionar en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren reflexionar un poco de la palabra de Dios? Yo no quiero reflexionar un poco, yo quiero reflexionar mucho en la palabra de Dios, porque necesitamos reflexionar en algunos aspectos de la palabra de Dios. Y yo quiero hoy poderle trasladar lo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana para poderle compartir. Isaías capítulo número 6, libro del profeta Isaías capítulo número 6. Cuando tenga listo Isaías capítulo 6, me lo confirma con un fuerte amén para que podamos empezar a leer para la gloria de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice la bendita palabra de Dios. En el año, oiga esto, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos vivo, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él me dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren, pero no comprendan. Hasta ahí la palabra del Señor. Quiero que vea algo interesante con lo que empieza el profeta en esta porción de la palabra de Dios. Fíjense que me sorprende lo que dice al inicio de esta porción que estamos leyendo. Fíjese que dice la palabra de Dios en el versículo número 1 de Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios que en el año de la muerte, dice, fíjese, en el año de la muerte del rey Usías. Fíjense que si ustedes analizan en la palabra de Dios lo que había hecho el rey Usías, pues había hecho algo muy bueno. Su reinado había sido bueno e interesante, su reinado había sido estable, su reinado había sido un reinado importante, pero ocurre algo. En el momento que muere el rey, que de una u otra forma tenía estable las cosas en el pueblo de Dios, el profeta de Dios dice que en ese año, fíjese, en el año de la muerte del rey, vio al Señor sentado en un trono. Quiero decirle algo. Para los hijos de Israel, hermanos amados, era terrible este momento. Aún para el mismo profeta era terrible este momento. Era la muerte de un rey. Era una desestabilidad política que se iba a dar, hermanos amados, en el pueblo de Israel. Era un momento no fácil, un momento difícil. Después vemos que el siguiente rey que entra era un rey que no dejó muchas cosas buenas, que digamos, sino que vino y trajo a la debacle el reinado de Israel. Pero me llama poderosamente la atención que en ese momento de preocupación, en ese momento de angustia, en ese momento de incertidumbre, de zozobra, en ese momento donde las personas en el pueblo de Israel estaban preocupadas, y aún el mismo profeta de Dios estaba preocupado por la situación que se iba a dar en toda la nación. En ese momento ocurre algo interesante. Quiero decirles algo. En los momentos más difíciles es cuando el Señor quiere manifestarse a nuestras vidas. En los momentos de zozobra es cuando Dios quiere manifestarse a la vida del ser humano. En los momentos de inestabilidad, en los momentos de preocupación, en los momentos que estamos angustiados, en los momentos que no sabemos qué hacer, es más, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ese momento para algunos puede ser catastrófico. Algunas personas, cuando sienten y llegan a esos momentos de su vida, lo único que hacen es caminar hacia el puente y tirarse del puente. Y ellos piensan que de esa forma va a acabar la situación que ellos están viviendo. Pero quiero decirles algo, mis estimados hermanos. Lo que le quiero decir en esta mañana es que en los momentos que la gente siente que que se originó el acabose en sus vidas, quiero decirle algo. En esos momentos
es cuando Dios quiere manifestarse a la vida del ser humano, a la vida del hombre. Sabe que en el momento más en el momento de más zozobra, en el momento de situaciones difíciles de mi vida, fue cuando el Señor se manifestó a mí. El Señor se manifestó a mí apenas a los 15 años. Cuando se manifestó a mí, en ese momento había una zozobra en mi vida, había una inestabilidad en mi corazón, había una inestabilidad en mi estado de ánimo. Yo tenía problemas en ese momento, traumas de mi infancia, traumas del pasado, situaciones adversas, problemas con mi familia, tanto que yo decidí caminar hacia el puente y tirarme del puente. Y cuando yo estaba ahí en medio de ese puente, queriendo trepar la reja para poderme lanzar en una mañana, a lo lejos escuché una música que atrajo mi corazón. Cuando volteé a ver, había una gran manta que estaba agarrada como en un estilo valla publicitaria, y decía en aquel salón comunal de aquel puente, a la orilla de aquel puente, decía desayuno gratis. Fíjense. Y saben una cosa, en ese momento yo tenía hambre también. Yo tenía hambre. Y entonces me bajé de las rejas y empecé a caminar hacia aquel salón, aquel lugar, aquel salón comunal donde estaban haciendo un evento, un desayuno, así como en el que estamos el día de hoy nosotros. En ese momento, miren, cuando yo entré, me recuerdo que cuando yo entro a aquel lugar, les digo a las personas que estaban en la mesa de recepción: mire, aquí son los desayunos. Y me dicen: sí, aquí son. ¿Quién lo invitó? Me dice. No le iba a decir que el hambre, ¿verdad? Pero la verdad, el hambre me había invitado a aquel lugar. Y yo le dije: me invitó. No sabía qué decirles. ¿Y sabe qué me dijo uno de la mesa? Jesús te invitó, me dijo. Sí, le dije, pero mira la hora que es y el bandido no ha venido, le dije yo. ¿Y sabe qué me dijo? Yo no sabía nada de esto. Él me dijo: no tengas pena, él prometió que pronto vendría. Así que tranquilo, espéralo, me dijo. Pero yo no sabía que estaba hablándome de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero yo en mi ignorancia me dijo: ¿qué vas a desayunar? Y había dos menús, me recuerdo muy bien: omelette o huevitos estrellados. Y yo le dije: ¿será que se puede omelette y huevitos estrellados? Le dije. Y se sonrieron y me dieron los dos tickets y entré a aquel desayuno. Cuando entré a aquel desayuno, miren, yo lo que estaba escuchando eran aquellas personas que estaban cantando alabanzas a Dios. Quiero decirles algo, mis queridos hermanos. Yo tenía un problema. Tal vez usted no tiene ese problema, pero yo sí tenía ese problema. A veces somos cueros viejos, ¿verdad? Aunque seamos jóvenes, aunque seamos niños, hay personas que aunque sean jóvenes y aunque sean niños, son cueros viejos. ¿Por qué? Porque me recuerdo muy bien cuando la Biblia habla acerca de los odres. Y los odres son cuero, es cuero, se hacen de cuero. Pero fíjese que cuando el cuero no se le da mantenimiento, cuando el cuero no tiene aceite y no se aceita el cuero, se convierte en un cuero viejo. Entonces, cuando le quieren poner o le quieren depositar vino nuevo al cuero viejo, lo que hace es que el vino nuevo rompe el cuero viejo y se desparrama y se pierde el vino nuevo y se pierde el odre que era viejo. Ahora, yo tenía en mi cabeza, el ser odres viejos está en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar. Yo, aunque era un niño de 15 años, yo era un cuero viejo. Le voy a decir por qué. Me caían mal los que le cantaban a Dios. Me caían mal los cristianos. Detestaba a los cristianos. Yo decía: ay, no, esa gente no tiene nada que hacer, decía yo. Fíjese. Mire, y cómo no, él muy ocupado de 15 años, ¿verdad, hermano? Pero como yo lo oía en mi casa decían: es que esos locos no tienen nada que hacer, solo pasan ahí cantando, aplaudiendo, y todo el tiempo los ven ustedes ahí en esas sus iglesias. Y de esa forma yo pensaba lo mismo. Además, mi educación me había dicho, me había enseñado y me habían metido a Lenin y a Marx en la cabeza. Y yo creía que la religión era el opio de las masas. Yo no creía en Dios. Yo pensaba que Dios solamente era, mire, que Dios podía ser cada persona de su propia vida.
Yo creía que tú podías ser el Dios de tu propia vida y que yo podía ser el Dios de mi propia vida. Qué equivocado estaba, pero quiero decirle que un día le plació a Cristo Jesús revelarme la verdad. Por eso estoy parado aquí hoy hablándoles a ustedes. Yo tenía en mi corazón y en mi mente ese rechazo. Yo decía, no, la religión es el opio de las masas. Solo gente cuentera está en la religión. Solo gente que se deja, perdóneme la expresión, que se deja tontear, decía yo, están en esas cosas de la religión. Pero quiero decirle que cuando yo entré, yo escuché que la música que yo había oído no era música normal, sino que eran cantos de alabanzas a Dios. Entonces cuando yo oí, dije, ay, solo me voy a comer el desayuno y me largo de este lugar de locos. Y eso era lo que yo decía. ¿Y saben qué hice? Empecé a comerme el primer desayuno de los huevos estrellados, corriendo rápido, ¿verdad? Y de repente, cuando ya me iba a comer el segundo desayuno, empezaron a hablar la palabra de Dios. Y cuando empiezan a hablar la palabra de Dios, miren, empezó el predicador a hablar acerca del Señor, y yo me levanté desde atrás y le saqué la mamá. Perdóneme, mire, yo me paré y le dije, mire usted, hijo de tantas, así como lo oye, usted es un mentiroso, le dije yo. Y entonces empecé a decirle cosas porque él estaba tocando aspectos que estaban, mire, que habían tocado algunas fibras de mi corazón y aspectos de mi infancia. Y entonces yo me levanté y le falté el respeto al predicador que estaba hablando, y el predicador se me quedó viendo, bajó de la plataforma, se acercó a mí, y aparte de eso era un hombre que era un varón profeta, porque tenía palabra profética, y se acercó a mí y me dijo, el Señor me muestra tu infancia. Y me empieza a narrar situaciones de mi infancia, hermanos amados, que eran muy dolorosas. Había en mi infancia, hubo golpes en mi casa, hubo golpes hacia mi madre. En mi infancia, hermanos amados, hubieron cosas muy difíciles, y el predicador, sin conocerme, empieza a narrar las cosas y empieza a decir las cosas. No cabe duda que el bendito Espíritu de Dios puede conocer nuestro pasado, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe nuestro futuro también. Y entonces, denles aplauso al Señor. Mire, el predicador empieza a narrarme algunas cuestiones de mi infancia, y yo me puse nervioso. Mire, y después de eso me dice el predicador, a partir de hoy, me dijo, escucha lo que te dice el Señor, el día de hoy tu vida empieza a cambiar, me dijo. Cuando cruces el umbral de esa puerta y salgas de este lugar, me dijo, tu vida va a empezar a cambiar. Hermanos, ese día empezó mi vida a cambiar. Yo me había ido de mi casa. Ese día me encontraron. Mi mamá me logró encontrar ese mismo día. Tenía yo días de estar fuera de la casa, y ese día me encontraron, para la gloria de Dios. Yo regresé a casa. Lo que regresé a hacer es agarrar una Biblia. Me encerré durante unos días a leer la palabra de Dios. Y cuando yo leí la palabra de Dios, llegó un momento donde impactó mi corazón la palabra de Dios. Y me hinqué a la orilla de mi cama y le dije lo que dice la palabra. Le dije, Señor Jesús, le dije, la verdad, la mitad de mi cabeza dice que existes, y la otra mitad dice que no existes, que la religión es un fiasco, que la religión es una mentira. Y yo le dije, Señor, yo no quiero creer en la religión, yo no quiero profesar una religión, yo quiero vivir una relación personal, auténtica, verdadera y genuina contigo a partir de hoy. Si de verdad existes, entra a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador, reina en mi vida. ¿Y sabe qué? Les quiero decir que ocurrió algo tan maravilloso en mi corazón. Yo me sentí como nunca antes me había sentido al hacer esa oración personal con Jesús, a solas con Dios. Y entonces llegó el siguiente día sábado, y cuando llegó el siguiente día sábado, yo decidí ir otra vez al desayuno, porque lo hacían todas las semanas. Pero ahora ya tenía plata para pagar el desayuno en ese tiempo. En ese evento, la persona invitada comía gratis el primer desayuno, y el segundo ya lo pagaba. Quiero decirles algo, aquí en la iglesia se han hecho varias veces los desayunos y no se cobran. ¿Por qué? Porque yo fui resultado de un desayuno
porque yo fui resultado de un evento así como este, y por eso me tiene Jesús parado hoy enfrente de ustedes predicando la palabra de Dios. Por eso no podríamos cobrar un desayuno. Por eso es que las personas de la iglesia, mis queridos hermanos que vienen por primera o segunda vez, las personas de la iglesia se esmeran tanto de sus propios recursos. Algunos dan unos cuantos huevos, otros dan frijoles, otros dan plátanos, otros ayudan a cocinar, otros preparan el montaje para que usted venga y solamente se siente y reciba el alimento físico, pero sobre todo el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la bendición que tenemos, esa es la bendición, por eso es que hacemos esto. Usted dirá, ¿y por qué me invitaron? ¿Cuál será el interés? ¿Será que me quieren vender una semana vacacional en algún lado? Porque hoy en día ese es el cuento, ¿verdad que sí? Lo invitamos a tal hotel para que venga a un almuerzo o que pase un día entero en tal y tal lugar y que no sé qué. Y lo que quieren es vendernos las semanas vacacionales o la membresía de no sé qué cosa. Quiero decirles que aquí no se les quiere vender absolutamente nada. Aquí lo que se les quiere es regalar. ¿Qué? Regalar la vida eterna, regalar una comunión con Jesús, el Cristo de la gloria, Jesús, el Hijo de Dios, el que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, fue el que te hizo la invitación a este desayuno para presentarse a ti y decirte: hijo, hija, quiero que vivas una vida en comunión conmigo, que dejes de pensar ya en ti y empieces ahora a pensar en mí. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Cristo de la gloria, a Jesús, el Hijo de Dios? Ahora le voy a decir algo. Yo cuando llegué a ese desayuno, yo llegué pesimista. Llegué cae mal. Aquí no he visto a ninguno cae mal. Por lo menos medio me han sonreído todos. Pero yo no le sonreía a nadie. Yo llegué y dije: mira, aquí son los desayunos de Abba. ¿Quién te invitó? No, y cuando me dijo que Jesús, lo único que dije es: no ha venido el bandido, y me metí, hermano. Pero le voy a decir algo. Yo llegué pesimista, le voy a decir por qué. Porque la situación que yo estaba viviendo no ameritaba que yo estuviera sonriente. La situación que yo estaba pasando en mi vida no ameritaba que yo anduviera, como decimos vulgarmente, enseñándole los dientes a medio mundo. ¿Por qué? Porque yo tenía problemas en mi corazón, porque había heridas en mi corazón, porque había odio, resentimiento en mi corazón. Tenía eso acumulado ahí. A veces usted se da cuenta y usted piensa y dice: esta gente, ese señor que cae mal es un cae mal. ¿Y sabe qué? No sabemos lo que la persona ha pasado y lo que a la persona le ha tocado vivir. Por lo tanto, él es así por lo que le tocó vivir. La Biblia habla de los hijos de Israel y dice la Biblia que les amargaron la vida, dice la Biblia, con dura servidumbre, y los obligaron a trabajar los egipcios a los hijos de Israel. Pero dice la Biblia que les amargaron la vida. ¿Cuántas personas no hemos sido amargados en la vida por las situaciones que nos ha tocado vivir? Posiblemente a algunos les tocó vivir un divorcio o una separación, y la separación les amargó la vida. A algunos otros posiblemente les tocó ser padre o madre soltera o soltero, y esa situación de frustración de querer llenar los dos espacios que tiene que llenar papá y mamá en un niño, te originaron la herida y la situación en la que estás, y por eso es que eres como eres. O posiblemente la situación económica que estás pasando te tiene frustrado, te tiene en una actitud pesimista y una actitud agresiva. Hay personas que cuando tienen problemas económicos andan peleando con medio mundo en la casa, y entonces hasta terminan en golpes algunos. ¿Por qué? Por la situación económica. Pero lo que vemos es lo que está solamente vemos las hojas, pero no vemos la raíz. Hay situaciones que han hecho a las personas como son, como somos. Quiero decirles algo: esta iglesia no es ni pretende ser una iglesia de gente perfecta. Esta iglesia es un hospital, porque Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Pero yo no estaba sano, y yo también creo que tú no estabas sano, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni los que estamos acá estamos sanos completamente. Quiero decirle algo: yo estoy en rehabilitación espiritual.
Yo no estoy sano, ni me pretendo decir estoy sano y yo soy santo y yo estoy casi, mire, con mis alas casi volando. No, todavía no tengo alas y posiblemente no las voy a tener. No sé cómo va a ser el cuerpo espiritual, ¿verdad? Esos son cuerpos de ángeles. Pero le voy a decir algo. Hemos creído nosotros como Misión Internacional Kairos que Misión Internacional Kairos es una iglesia de gente imperfecta buscando al Dios perfecto. El único perfecto aquí es Dios. No somos las personas, no son los pastores, no somos los predicadores, no son los de la música. Es Dios el único perfecto. Aquí no, si usted vino aquí pensando en que iba a encontrar un montón de gente con alas y con aureola, está equivocado. Todos estamos en rehabilitación. Algunas personas dicen: no voy a la iglesia porque es que uno tiene que estar bien para ir a la iglesia. Es mentira. Es como que yo dijera: no voy al doctor porque uno tiene que estar bien para ir al doctor. ¿Cuándo vamos al doctor, hermano? Cuando estamos hechos leña. Perdónenme que se lo diga así. Todavía que fuéramos como los europeos o los gringos, ¿verdad, hermano? Que hacen sus chequeos, sus 2-3 chequeos anuales y toda la cosa, aunque no sientan. No, aquí, hermano, mire, aquí hasta que estamos hechos leña, vamos al doctor. Hace 2 días fuimos a orar al hospital de cancerología, al Hospital Nacional de Cancerología. Iba yo con un pastor adjunto que tenemos en Cairo, San Cristóbal. Y cuando entramos, bueno, empezamos a ver los casos y vimos a un señor que tenía un tumor aquí, mire, así grande, acá, tumor grande. El ojo se le hacía algo achinado, le lloraba mucho y tenía el gran tumor. Ya no tenía pelo por el efecto de las quimios y de las radioterapias que estaba recibiendo, y tenía así la cara. Entonces yo me senté y le dije: mire, y vengo a hablar con usted para ver cómo está, para fortalecerlo, orar por usted, etcétera, etcétera. Porque aparte de esto, aparte de ser pastor, uno de mis oficios que el Señor me mandó a hacer desde el año pasado es ser capellán también. Entonces, dentro de las funciones de un capellán es hacer eso. Entonces me llegué a sentar ahí con él y le dije: mire, ¿cómo fue que se originó el problema que usted tiene? ¿Cómo fue que surgió el tumor? Dice: mire, yo había dejado mi dolor de muela, me dice. Fíjese, me había dejado un dolor de muela hacía un montón y solo pastillas para el dolor me tomaba. Mire, el caballero es un profesor de artes escénicas, fíjese. O sea, un actor. Y me dice: mire, yo empecé a tomar pastillas nada más para el dolor de la muela. Pero llegó un día donde ya no aguanté tanto el dolor que yo tenía que morder algo. Entonces me vine al hospital y me dijeron: fíjese que hay que hacerle una biopsia porque hay algo raro ahí. Y cuando le hicieron la biopsia, hermano, surgió el tumor. Así, más grande, mire, era como que le estaba saliendo otra cara dentro de su misma cara. Entonces me dice: ya llevo varias radioterapias, estoy en este proceso. Y entonces yo le di ánimo, le dije: mire, salga adelante. 2 cosas que usted necesita. Lo primero es tener fe en Dios y lo segundo es querer vivir. ¿Sabe? Hay personas que no tienen un tumor y que no tienen alguna cuestión de cáncer, pero no tienen ganas de vivir. Muchas personas de las que estamos acá posiblemente nos hemos levantado alguna mañana y nos hemos levantado con la gana de decir, y nos hemos levantado con la cuestión de decir: la gran, otra vez vivo. ¿Por qué no me morí hoy? ¿Por qué no amanecí muerto? ¿Por qué? Por las mismas situaciones que estamos viviendo, que nos han amargado la vida. Ahora, le voy a decir algo, y posiblemente hoy usted vino a este desayuno así a regañadientes. Vamos pues, solo porque ni modo, ya para que me deje de estar molestando que me está invitando, ¿verdad? Puede ser que sí. Mire, y si es así, no tenga pena. Le voy a decir por qué. Porque no fue en sí la persona la que lo ha traído, sino es Dios mismo el que ha estado impulsando a esa persona que te ha invitado para que vengas a este lugar,
para que vengas a oír la palabra de Dios, no para que vengas a oír la predicación de un religioso o de un predicador o de una religión, porque no es lo que pretendemos. Es para que vengas a este lugar a darte cuenta que hay un médico divino que quiere sanar tu alma, que quiere sanar tu corazón, que quiere sanar tu cuerpo, que te quiere ayudar en la situación que estás pasando. Ese es el objetivo de estos eventos, mis amados hermanos. Mire, y entonces yo le dije, tenga primero fe en Dios. Y segundo, le digo, tenga ganas de vivir. Aférrese a la vida, agárrese de la vida. Cada vez que lo metan a hacer la quimioterapia, diga: Señor, yo tengo fe en ti y quiero vivir, me quiero aferrar a la vida, quiero salir adelante de esta situación. Y le dije: ¿y sabe qué? Cuando salga de esta cama, yo lo quiero ver allá con sus alumnos de actuación, y lo quiero ver diciéndole: Jesús puede sanar a la gente, y Jesús puede darles fuerza y puede darles vida, porque hay muchos patojos, mire, que parece que están más muertos que vivos, y son patojos. Y son patojos y parecen que están más muertos que vivos. Y él empezó a llorar y me agarró las manos y me dijo: capellán, muchas gracias por lo que usted está haciendo por mí. ¿Sabe? Hace 3 días alguien me vino a decir las mismas palabras que usted me está diciendo, y esto me acerca más a Dios. Yo quiero que usted me ayude a dejar que Jesús entre a mi corazón. Y yo le dije: ¿por qué no oramos? Y oramos, hicimos una oración sencilla. Era: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y creo que no hay otro camino para llegar a Dios sino solamente a través de la muerte de Cristo. Por tanto, yo te pido que entres a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador y mi dueño, y que tomes control de mi vida y que me ayudes a vivir. Esa fue la oración. Me abrazó al final mientras lloraba él, y yo estaba con ganas de llorar por ver la actitud de él, y me dijo: mire, ore por mí. Me enseñó cómo partes de su cuerpo son quemadas por la el químico que utilizan, algunas partes de su cuerpo quemadas. Y me dice: ore por mí, yo sé que voy a salir a la calle, yo sé que voy a ir con mis alumnos y les voy a decir que Jesús me sanó y que Jesús tiene poder para levantar a las personas aun cuando estén al borde de la muerte. Mire, le voy a decir algo. Esos momentos difíciles son los momentos que Dios ocupa para hablarnos. Fíjese que el ser humano está tan acostumbrado a estar pensando en él nada más, que se olvida de Dios, que no escuchamos. Mire, estamos oyendo tantas voces continuamente, ¿verdad? Oímos la voz de la televisión, oímos la voz del marketing, oímos la voz de los comerciales, ¿verdad? Ay, yo tengo ganas de ir a McDonald's, ¿verdad? Ay, ya lo dije en televisión. Ahí lo editan, por favor, porque no nos patrocinan los programas. Por favor, minuto, ¿qué? Minuto 20. Ok, le dije 25, ¿verdad? Ya voy a terminar. Mire, yo tengo que ir a tal lado, yo quiero tal cosa, me quiero vestir de tal marca, me quiero poner tal ropa, quiero ir a tal lugar, quiero ir a pasear a tal otro, quiero ir al puerto de San José ahorita en la Semana Santa, quiero ir a visitar a mi papaito, a mi mamadita y no sé qué y no sé cuánto, y estamos en eso. Y estamos escuchando voces continuamente, pero no escuchamos la voz de Dios. Fíjese, dice la Biblia que Él siempre, mire, de una o de dos maneras habla a Dios, dice la Biblia, y los seres humanos y los hombres no le entienden, dice la palabra. Gracias, hermano. No le entienden, no escuchan. Fíjese, Dios está hablándonos, pero le voy a contar algo. Cuando de verdad nos está llevando la tristeza, hermano, ahí es cuando a veces estamos más sensibles a oír la voz de Dios. ¿Sabe? En el momento de la angustia y de la preocupación del profeta y del pueblo de Israel, dice el profeta: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Al igual que este profeta vio al Señor, al igual que este profeta, hermanos amados, en el momento más difícil del pueblo de Israel y posiblemente de más preocupación para él, en ese momento él vio al Señor. Quiero decirle algo: de esa misma forma, en el momento más difícil de mi vida, a los 15 años, aunque usted no lo crea, porque hay patojos
que tienen depresión a los 15 años y yo era uno de ellos. En ese momento de mi vida, quiero decirles algo, vi al Señor. No lo vi físicamente porque no necesito verlo físicamente. No, vi su mano, vi su poder, vi su interés hacia mi persona. Vi el interés que Dios tenía hacia mí. Mientras todo mundo estaba lejos de mí, Dios estaba cerca. Mientras nadie me veía cuando yo quería tirarme de cruzar esa reja y lanzarme al vacío, Jesús tuvo cuidado personal y delicado acerca de mi vida. Y Él fue el que se dedicó. Mire, Él fue el que tuvo que poner a un grupo de música que estuvieran tocando para atraer mi atención, para que yo no me lanzara al vacío y no se cortara mi vida de la tierra de los vivientes. Quiero decirles algo, en esta temporada que ustedes están pasando ahorita, difícil posiblemente, preocupante, posiblemente sin trabajo, posiblemente en situaciones que nunca antes habías estado, te quiero decir algo, vas a ver la mano de Dios. Dios va a ayudarte en esta temporada. Dios va a sacar adelante tu vida en esta temporada. La mano de Dios se va a meter a tu favor. Dios va a hacer algo contigo de una manera especial. Y te voy a decir algo, mira el cuidado amoroso de Dios que hoy te dijo: mijo, hablemos, quiero que desayunes conmigo y te voy a hablar. Usted comió, ahorita a través de mis labios Dios le está hablando. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Amén. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Es el cuidado amoroso de Dios. Es la preocupación de Dios hacia nosotros. Este profeta vio la gloria de Dios. Te voy a decir algo, en esta temporada vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo Dios te va a ayudar. Hermano, pero es que no hay nada para comer en la casa mañana. ¿Sabes una cosa? Tampoco había para que desayunaras hoy. Y hoy hubo pan en tu mesa. Por eso quiere decir que Dios va a tener cuidado de ti mañana también, de una manera especial. No te desesperes, ten tranquilidad, ten paz. Dios te va a ayudar. Confía en Él. Solo abandónate en sus manos. Te has abandonado en las manos de tus primos influyentes y te ha ido mal. Te has abandonado en las manos de los que decían que eran tus amigos y no te han ayudado. ¿Por qué no te abandonas en las manos del que todo lo puede, del que formó los cielos y la tierra? Abandónate en las manos del Creador. Y sabes una cosa, dice la palabra de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra, y Él no te va a defraudar. Él te va a ayudar. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante, dice la palabra de Dios que Él tuvo miedo cuando vio la gloria de Dios. ¿Saben? A veces algunos no se acercan a Dios por miedo. No se abandonan en las manos del Creador por miedo. Por el miedo al qué dirán. Por el miedo al que qué va a decir mi familia. Por el miedo a que qué van a decir mis amigos. Por el miedo a qué va a pasar con mi vida. Abandónate en las manos de Dios. Yo te animo a que te abandones en las manos de Dios. ¿Sabe? Dios ha sido muy bueno con su servidor. Aparte de que yo venía con todos esos problemas, ¿sabe qué otra cosa traía yo? Mire, yo de verdad traía un estuche de monerías, hermano. Una cosa más traía yo, que a raíz de muchos traumas yo era tartamudo. No podía hablar. Yo me bloqueaba cuando me tocaba hablar. Miren, de niño yo me bloqueaba y no podía hablar. Pero cuando vine a Jesús, le voy a contar algo. Empezó Jesús a darme promesa que yo iba a ser predicador. Y a mí me daba risa. El día que yo vine a Jesús, ese día, el profeta que les conté me agarró y me dijo: dice el Señor que tú eres un apóstol, eres un siervo de Dios, y Él te va a llevar a muchos países a hablar la palabra de Dios. Y yo que sabía que era un siervo de Dios y que era un apóstol y que ellos iban a los países. Yo que sabía nada. Yo no sabía nada. Todo lo que tenía que ver con religioso yo lo ignoraba, no lo sabía. Miren, y yo todavía no había dejado mi vida en las manos de Jesús, y ya me estaba diciendo Jesús que era su siervo. Le voy a decir algo, porque todos los que estamos acá tenemos un propósito de parte de Dios. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, no naciste por casualidad, naciste con un propósito, naciste con un propósito de parte de Dios. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Hay gente que dice:
le dicen a los papás: mi hijo, es que mira, ya no te aguanto, estás insolente. ¿Y para qué me hicieron pues? Dicen los patojos. ¿Los ha escuchado o lo ha dicho? ¿Para qué me hicieron? Les quiero decir algo: ellos no te hicieron, el Creador te hizo. El Creador sopló vida, los utilizó a ellos. Pero ellos no decidieron hacerte. No es aquello como que vamos a oiga, hoy fabriquemos un niño, démosle pues. No es el ser humano jugando a ser creador. No, es la voluntad de Dios. Mire, millones de espermatozoides salen con el objetivo, mire, en común de fecundar el óvulo. Millones. Pero solo uno gana, y ese uno eres tú. Por eso estás aquí hoy. Le ganaste a millones desde antes de que nacieras. Dios te hizo ganador desde antes de que nacieras. Lo que pasa es que el diablo y las circunstancias te hablan que eres un perdedor. Es mentira del diablo. No eres un perdedor. Eres una persona que está pasando un proceso y que Dios te va a ayudar en ese proceso. No estás vencido, no estás derrotada. No digas: es que yo no soy nadie, yo no soy nada. Es mentira. Tú eres una princesa de Dios, una hija de Dios, escogida desde el vientre de su madre. Dios te va a ayudar, te va a honrar, te va a abrir camino en la situación que estás pasando. Pero ten fe. Solo confía y abandónate en las manos del Creador. Mire, le voy a decir algo. Usted tiene dos caminos a partir de hoy: el decidir abandonarse en las manos del Creador o seguir como está. Le voy a decir algo: usted va a tener los mismos resultados si sigue haciendo la misma fórmula. Pero si cambia la fórmula, va a tener resultados diferentes. Y lo que usted ha hecho está bien. En su humana sabiduría está bien. Solo le hace falta un componente que es el clave y el vital para que su fórmula salga bien. La fórmula de su vida que salga bien. ¿Sabe cuál es? Jesús, el Hijo de Dios. Haga lo que está haciendo, pero meta a Jesús arriba de lo que está haciendo. Y en el momento que usted meta a Jesús arriba de lo que está haciendo, su vida va a cambiar. Su vida va a ser diferente, va a tener resultados distintos. Usted va a encontrar y va a decir: puchica, de verdad me hacía falta Jesús en la vida. Hermanos, le voy a decir algo: Jesús te puede dar algo que el mundo no te da. El mundo te puede dar posición, porque hay gente que en el mundo tiene posición, pero no te da identidad. Hay gente que tiene posición, pero no identidad. Con tu humana sabiduría puedes ganar la posición, no está mal. Pero con la sabiduría de Dios, Él te puede dar identidad para que seas una persona correcta cuando tengas una buena posición. 2, el mundo te puede dar una casa, pero no te puede dar un hogar. Jesús te puede ayudar a mantener tu hogar y a sostener tu hogar. La gente lucha por comprar una casa, pero no le piden a Jesús que les ayude a sostener el hogar, a sostener la vida familiar, a sostener y a dar buen soporte y buena educación a los hijos, el tener una buena relación con el cónyuge. Eso solamente se puede a través de Jesús, señores. No podemos humanamente. Humanamente no podemos. O sí, hay alguien que diga: sí, yo, hermano, no tenga pena, que yo sí aguanto a mi esposa re bien. No sea mentiroso. Que solo con Jesús la puedes soportar con más ganas. Y viceversa también. También hay hermanas que dicen: ay, hermano, mire, a este señor dígale a Jesús o que se lo lleve o que se lo mando, pero que haga algo, ¿verdad? Solo con Jesús. ¿Sabe qué hace Jesús? ¿Sabe qué hace Jesús? Jesús nos ayuda a caminar la milla extra. Ya. Jesús no nos deja que nos rindamos rápido. La gente comúnmente se rinde, intenta algo y no le funciona y se rinde. No, Jesús dice, como dijo ayer la pastora Connie cuando se cayó, porque ayer tuvo un accidente y se cayó saliendo de una iglesia predicando. Y cuando la levantaron dijo: mijo, no tengas pena, porque 7 veces cae el justo y de ahí lo levanta el Señor, dijo.
¿Sabe qué hace? Que la gente comúnmente inicia algo y no le sale bien, lo tira y ahí se acabó, y ahí se quedan con la frustración. Es que yo un día intenté. Otros son de la familia, tuvo casa pero ya no la tiene, tuvo carro pero ya no lo tiene, tuvo un buen trabajo pero ya no lo tiene. Deja de estar viviendo en el pasado, extiéndete hacia vivir a lo que Dios tiene por delante en tu vida, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo decía, dice, una cosa hago. Dice, ciertamente dejo y olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante a lo que Dios tiene para mí más adelante. Hay algo que Dios tiene para ti más adelante. Y si tu pasado lo lograste hacer y las cosas que lograste construir con tu humana sabiduría fueron buenas, si metes a Jesús en la ecuación, te voy a decir algo. No necesito ser profeta ni hijo de profeta para asegurarte lo que va a pasar en tu vida, pero vas a tener resultados mayores y mejores todavía, porque si lo lograste hacer sin Jesús y tuviste cosas buenas, ¿cómo no con Dios metido en la ecuación? Amén. Ay, hermano, es que usted no sabe, perdimos la casa. No tengas pena. Si tuviste fuerza para poder enganchar esa y para poder empezar a pagar esa, Dios te va a dar la fuerza para poder comprar otra en el nombre de Jesús. Es que las estadísticas dicen que las personas ya de los 35, 40 para arriba, si no hicieron nada en la vida, ya nunca más van a hacer algo. Es mentira del diablo. Yo he conocido personas que han metido a Dios en la ecuación a los 60 años y que vivían en las calles y que vivían, hermanos amados, mire, ahí rabundos, errantes. ¿Y sabe qué? El Señor hizo la obra y les dio estabilidad, y ahora hasta empresas tienen, hasta negocios tienen. ¿Por qué? Porque metieron a Dios en la ecuación. Señores, necesitamos meter a Dios en la ecuación de nuestras vidas. No podemos seguir así. Usted no puede seguir así, y usted lo sabe. Lo más terrible es que a veces somos masoquistas, porque sabemos dónde está la solución y seguimos sufriendo. Yo no pretendo decirle algo, pero se lo voy a decir: pare de sufrir, hombre. Pero no es con el vasito de agua ni con el pedacito de pan. ¿Verdad? ¿Sabe con qué es? Con la presencia de Dios. No es con espada, dice la Biblia, ni con ejército, mas es con mi Santo Espíritu, declara el Señor. Mete a Dios en la ecuación y verás cómo Dios va a darte grandes y gloriosos resultados. Momentos difíciles todos pasamos, hermanos. Todos pasamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Muchas son las aflicciones de los justos. O sea, la Biblia no dice, y mire, y es más, Jesús añade y dice: en el mundo tendrán aflicción. Si muchas son las aflicciones de los justos, y en el mundo tendré aflicción, ¿qué es lo que me sostiene aquí parado hoy? ¿Sabe lo que me sostiene parado hoy? Es lo que sigue de cada versículo. Mire, primero en el primer versículo que le mencioné dice la palabra: muchas son las aflicciones de los justos. Y en el segundo versículo que le mencioné, lo primero que dice el versículo es: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué sigue después de la aflicción? Muchas son las aflicciones de los justos. Lo que sigue es: pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Y sabe cómo dice el otro versículo? Mire, dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido a este mundo. Después de la aflicción viene la salvación de Dios. Después del momento difícil viene la mano de Dios. No te preocupes. Hoy es una buena mañana para que hagas algo, para que te descargues en el nombre de Jesús, para que sueltes la carga, para que vengas hoy a la cruz de Jesús. Mire, hay muchas personas que lo que quieren es cargarse más. No, Jesús no quiere cargarte, Jesús quiere descargarte. ¿Por qué? Porque Él ya cargó por ti hace más de 2000 años. Tú estás cargando la situación solo. Es que nadie me comprende. Dios sí te comprende. Dios sí sabe lo que tú necesitas. Es que mis hijos no me entienden. No, ahorita no te van a entender, porque era necesario que Dios te dejara sola en este momento, así como dejó a Jacob, para que tuviera un encuentro personal con Él. Hasta el momento que Jacob se quedó solo, según la Biblia, en ese momento se le apareció el ángel de Dios, y él se aferró al ángel de Dios y le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Sabe?
es una buena mañana para aferrarnos a Dios y decirle: Dios, ahí voy contigo, no te suelto hasta que no vea tu mano, no te suelto hasta que no vea el milagro, no te suelto hasta que no vea que te metas de verdad a mi casa, a mi familia, en mi deuda, en el problema que tengo. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene, no sé cuál es qué es lo que lo aflige, pero le quiero decir algo: Dios lo quiere ayudar. Dios lo quiere ayudar. ¿Sabe? El año que parecía para muchos un año catastrófico, para el profeta fue una bendición. El momento en que muchos, al igual que yo, mire, tienen problemas y lo que hacen es suicidarse, en el intento que yo tuve, para mí fue una bendición. ¿Por qué? Porque conocí al Señor, porque marcó mi vida. Desde ese día hasta el día de hoy, mi vida cambió, mi vida fue diferente. Me dediqué a predicar, me fui a encerrar al seminario, me interné en el seminario para buscar de Dios y para servir a Dios. No necesariamente te tienes que ir a internar al seminario para buscar a Dios y para servir a Dios, a menos que tengas una vocación. Pero para tener una relación con Dios, ¿sabes qué necesitas? Tener una disponibilidad en tu corazón. Jesús, haz algo en mi vida. Jesús, ayúdame. Meta a Dios en la ecuación. Meta a Dios en la ecuación. Mire, hoy es una buena mañana para meter a Dios en la ecuación. Quiero terminar con un texto que me viene a memoria. Dice la palabra de Dios que un rey llamado Ezequías, dice la palabra bendita de Dios, que estaba siendo asediado por otro rey de un gran imperio. Pero dice la Biblia que Ezequías no se había doblegado ante la bota de ese rey que era un rey malvado y que era un rey pagano, que tenía dioses paganos y que subyugaba a los pueblos, tanto a la adoración de sus dioses paganos como ante su poderío militar. Y saben, dice la palabra que él no se había doblegado. Pero llegó un momento donde ese rey le puso un ultimátum y le dijo a la gente: miren, no le hagan caso a su rey Ezequías, diciéndole, él les dice a ustedes que Dios los va a librar de mi mano, decía el rey pagano. Pero eso es mentira. Así todos los demás pueblos que conquisté le decían a su gente que sus dioses los iban a librar de mi mano, y ninguno de sus dioses fue tan poderoso para librarlos de mi mano, y tampoco su Dios los librará de mi mano. ¿Y sabe qué dijo el rey? Dice la palabra de Dios que ese rey malvado le mandó un documento, una carta, donde le obligaba a que se rindiera, a que se doblegara ante él, si no venía una gran guerra y una aniquilación al pueblo. Pero ¿sabe qué hizo el rey? Mire, siendo un rey, en lugar de buscar, porque muchos decían, mire, al inicio quiso poner su ánimo y quiso poner su corazón en la ayuda que en algún momento podrían brindarle los egipcios, según lo que narra la historia, el ejército egipcio, que hasta el mismo rey, este malvado que le estoy hablando, le decía al rey Ezequías: ¿tú crees que esa caña quebrada de Egipto te va a ayudar y te va a librar de mi mano? Nada. Entonces dijo este rey en su corazón: he hecho lo que humanamente cualquier rey puede hacer, pero se me ha olvidado algo: meter a Dios en la ecuación. No había metido a Dios en la ecuación. Había metido, mire, su mentalidad en su ejército, en sus armas, en los ejércitos que pudieran ayudarle, pero no a Dios. ¿Y sabe qué hizo él? Cuando agarró la carta de ese rey malvado, dice que se fue al templo. Y cuando llegó al templo, ¿sabe qué hizo con la carta? Dice la Biblia, él vino en el altar, dice la Biblia, y se hincó y le extendió a Dios aquella carta en el altar, y se la puso en el altar a Dios y le dijo: Dios, mira cómo este rey se burla de ti, mira cómo este rey se burla de mí por mi fe, porque yo le digo a la gente que crean que tú vas a hacer algo. Mira cómo se burlan de nosotros. No dejes, Señor, no dejes, no permitas que este rey siga haciendo estas cosas. ¿Y sabe qué? El rey ya lo había mandado a amenazar, y el rey ya le había mandado a decir que de seguro él los iba a aniquilar
él los iba a matar. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice la palabra que Dios escuchó al rey Ezequías en su clamor. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que esa noche Dios mandó a un ángel y mató el ángel en una noche a miles de soldados que venían contra el rey Ezequías y el pueblo de Dios que tenía fe. Un ángel en una noche mató a miles y miles de soldados. Los ángeles también actúan a favor de las personas a quien Dios se los envía y los manda. Un ángel fue el instrumento de Dios para quitar el problema que tenía este rey. ¿Y saben qué? Dice la palabra que el rey malvado quedó vivo y se fue a otro lugar a adorar a sus dioses paganos. Y en el templo, mientras adoraba a sus dioses paganos, se le metió el diablo en la cabeza a los hijos de ese rey malvado y lo asesinaron en ese lugar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el éxito? El rey Ezequías no tuvo que meter la mano, no levantó ningún soldado de parte de él la espada, no tuvieron que pedirle ayuda a ningún otro pueblo, a ningún otro ejército, sino que al contrario, lo que le dio el éxito y la victoria, ¿saben qué fue? Que metió a Dios en la ecuación del problema que estaba viviendo. Hermanos, si quiere usted titular esta prédica, no tenía nombre al principio, pero ahora ya lo tiene. Mete a Dios en la ecuación de tu vida. Métela. Mete a Dios en esta ecuación. Mete a Dios en esta situación. Señor, estoy llevando un problema legal. Mete a Dios. ¿No dice la Biblia que Él es el abogado por excelencia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Va, meta un buen abogado humano, pero meta a Dios en la ecuación arriba de ese buen abogado y usted va a ver la mano de Dios. Señor, estoy viviendo un momento económico difícil. Meta a Dios en la ecuación. Y esto va más allá de que usted de pedir dinero y esas cosas. No, esto va con fe. Es decirle a Dios: Dios, métete en el problema que tengo, necesito tu ayuda. Y Dios se va a meter y Dios lo va a ayudar en el nombre de Jesús. Mire, los problemas con sus hijos, meta a Dios en la ecuación. Dígale: Dios, corrige a mis hijos porque yo ya no puedo. Ay, hermano, le voy a decir algo. Dios puede corregir a sus hijos, pero a veces les da unos riendazos, y que si no entienden es porque son muy testarudos. Tiene que venir otro riendazo del cielo otra vez, porque Dios, mire, nos atrae con lazos de amor y misericordia, pero llega un momento donde Dios tiene que, también como es papá, como es Padre celestial, tiene que sacarse a veces el cincho y pegar un par de cinchazos para que la gente entienda. Así que, mire, meta a Dios en la ecuación. Señor, yo con mis ya no aguanto esos hijos que tengo, pero métete tú, haz lo que tienes que hacer. Ahí va a ver la mano de Dios. Amén. Ahí va a ver la mano de Dios. Miren, yo conocía a una persona que le decía al Señor: Señor, métete en la ecuación. ¿Y sabe qué? Siempre vivía estorbado el hijo de esta hermana, toda la vida. Quería ir a hacer arrancones con su carro y se le pinchaban las llantas. Se le pinchaba una, mientras la cambiaba, medio recorría media cuadra y se le pinchaba la otra. Nunca podía. ¿Por qué? Porque Dios se había metido en la ecuación, en corregir a su hijo. Quería hacer algo que no le agradaba a Dios, miren, y nunca podía. El patogo nunca pudo ni jalar, ni hacer el golpe con un cigarro. ¿Por qué? Porque ese día que él trató de hacerlo, empezó a vomitar y pasó vomitando toda la tarde. Entonces dice: nunca en mi vida pude tampoco fumar, porque mi mamá le decía: Dios, yo no puedo estarlo viendo cuando yo no puedo estarlo viendo todo el tiempo, pero cuando yo no lo veo, velo tú, Señor, y corrígelo si lo ves que está haciendo algo que no tiene que hacer. Y el patojo de 13 años queriendo fumar, hermano, y mire el riendazo de Dios, toda la tarde vomitando, porque quiso jalar un poquito del cigarro. Fíjese, dice que cuando que se tomó una bebida que le prepararon, que le llamaban a tontabuenos, le llamaban a esa bebida, fíjese, a tontabuenos, dice. ¿Por qué? Porque con una así
los atontaba. Dice que sus amigos, dice que le prepararon una tontabuenos y la mamá oraba: Señor, métete en la ecuación. Señor, cuando yo no lo vea, tú corrígelo. Y dice que los amigos, démosle pues mucha, y se empinaron todos y se pusieron, y a él no le hizo efecto. Dice: yo tampoco pude hallarle el sabor a la bebida, ni me pude adentrar en la vida del alcohólico. ¿Por qué? Porque no me funcionó. Porque una madre metía a Dios en la ecuación donde ella no podía. Meta a Dios en su ecuación y Dios le va a ayudar. Amén. Dios le va a ayudar. ¿Sabe? El desayuno hoy lo hizo Dios y le dijo: bueno, mijo, ¿me vas a dejar meterme? ¿Sí o no? ¿Vas a dejar que te ayude? ¿Sí o no? Eso es lo que te está diciendo Dios. ¿Me vas a dejar ayudarte? Va. Entonces, si me decís que sí, yo te voy a ayudar, pero necesito que rindas tu corazón y que te dispongas a que yo haga la obra en ti. Amén. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Póngase de pie. Vamos a orar a nuestro Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos un minuto, por favor. Con sus ojos cerrados un minuto, hermano. Ahí donde está. ¿Habrá alguien aquí que necesita meter a Dios en la ecuación de su vida? Levánteme su mano derecha. Si usted dice: yo necesito meter a Dios en la ecuación de mi vida, levánteme su mano derecha. Quiero orar por usted, para que Dios se meta en la ecuación de su vida, para que Dios lo ayude. Dios quiere ayudarle. Dios quiere ayudarle. Dígale: Dios, aquí estoy, métete en la ecuación de mi vida. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, esta mañana he escuchado esta prédica y ciertamente mi vida ha estado como la de ese rey, y mi vida ha estado como la de ese profeta Isaías. O también está mi vida como la del predicador de hoy, en ese momento que él narró. Si usted alguna vez ha amanecido sin ganas de vivir, dígale: he amanecido algunos días sin ganas de vivir. Señor, he amanecido algunos días sin ganas de nada, Señor. He sentido, Señor, en mi corazón un montón de cosas feas. Pero en este momento, Señor, yo te pido por favor que te metas en la ecuación de mi vida. Vamos, pídale. Dígale: métete en esta situación, Señor. Métete en este problema que tengo, Señor. Métete en este proceso que estoy viviendo, Señor. Métete, por favor. Métete en mi vida, Señor. Métete, Señor. Métete, Señor. Necesito tu intervención. En esa deuda que tengo, necesito tu intervención, Señor. Ayúdame, dame la sabiduría para poder solventar esto, Señor. En estos problemas de matrimonio que tengo, Señor, ayúdame a solventar esto en el nombre de Jesús. En esta situación con mis hijos que tengo, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. En esta cuestión, Señor, sentimental, personal, ayúdame. Necesito que te metas, por favor, Dios. Métete en mi vida, en el nombre de Jesús, Señor. En esta situación, Padre,
en cualquier situación que estén pasando mis hermanos y aún mis hermanos televidentes, Señor. Yo te pido que te metas, Señor, en la ecuación de sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Que la sangre preciosa de Cristo pueda llegar hacia donde están cada uno de nuestros televidentes, y en ese lugar pueda cubrir la sangre, Señor, a esa persona y el lugar donde está, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaro soluciones del cielo, soluciones de Dios. Si tan solo tienes fe, desprende esas soluciones en el nombre de Jesús. Ahí donde está, diga: Padre, yo desprendo las soluciones del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, oramos, Padre. Por favor, cada uno de los encargados de mesa, ayúdenme a orar por la persona que tiene su manita levantada, su manita derecha levantada, pidiéndole a Dios que se meta en la situación que está pasando, en esa ecuación que necesitan la mano de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendecimos a cada persona en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada varón, a cada mujer, a cada niño, niña, jovencita, joven, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalos en la situación que están pasando. Ayúdalos, Señor. Ayuda a cada madre, Padre, en la situación que está pasando. Ayuda a cada persona que posiblemente, si se quedaron sin empleo, algunos, Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Algunos otros, Señor, glorifícate. Si tienen problemas con algún vicio, glorifícate, Señor, y ayúdalos. Padre, si tienen problemas en su matrimonio, glorifícate, Señor. Padre, glorifícate, porque solo con tu ayuda bendita y divina, Señor, Padre, algo va a ocurrir. Padre, si tienen problemas con sus hijos, glorifícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, si en su corazón se sienten solos, solas, si sienten depresión, Padre, mete tu mano en el nombre poderoso de Cristo Jesús y glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en cada persona, en cada hombre, en cada joven, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos, mi Dios. Padre, ayuda, Señor. Ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ayuda, Padre, a cada persona, Señor.